Hola, buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta ya nuestra séptima plática de nuestro ciclo virtual, el adulto mayor, la pandemia y la nueva normalidad. Nosotros somos la Cátedra del Adulto Mayor y el día de hoy tenemos una plática especial sobre la prevención del suicidio, puesto que a nivel mundial la prevención del suicidio se ha convertido en una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido sobre todo a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades y a partir del 2015 fue incluido específicamente como una meta de salud mental en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En ellos se plantea que para 2030 es necesario reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento. Y también promover la salud mental y el bienestar. Y específicamente, uno de sus indicadores menciona que hay que medir la tasa de mortalidad por suicidio desglosada por edad y sexo a lo largo de todo el curso de la vida. La Organización Mundial de la Salud, específicamente en su Programa General de Trabajo que va del 2019 al 2023, habla de reducir la mortalidad por suicidio en un 15%. Entonces, implementar estos objetivos puede ayudar a los países a abordar problemas sociales, incluyendo muchos de los objetivos de desarrollo sustentable y a mejorar y salvar las vidas de millones. Pero para esto, para prevenir los suicidios, necesitamos invertir en campañas de salud mental, reducir el estigma hacia el suicidio y mejorar el tratamiento, pues a nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Esto afecta de manera global a las familias y a las comunidades. Por eso, desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que este puede prevenirse en cualquier etapa de la vida. Y si hablamos específicamente de la adultez mayor, ¿cómo podemos colaborar en la prevención del suicidio? ¿Existen factores de riesgo? ¿Podemos darnos cuenta si alguien está en peligro de suicidarse o no? Y para conocer sobre esto, hoy nos acompaña la psicóloga Ana Rubí Islas Durante. Ella colabora como miembro de la Brigada de Apoyo Psicológico por la contingencia del COVID-19 en el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas. Y antes de pasar a concederle la palabra, les explico cómo funciona la sesión de hoy. Primero tendremos una exposición por parte de nuestra ponente, unos 30-40 minutos, y después pasamos a una ronda de preguntas. Entonces, compañera Ana Rubí, todo suyo. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación, gracias por permitirme este espacio. Siempre es grato poder compartir y poder aprender con el resto. En esta ocasión el tema es un tema bastante importante, bastante relevante, y que ayer conversaba con un colega y le decía que es un tema que no podemos dejar para mañana. Hay otros temas que podemos darle tiempo y decir, bueno, después que se hable, después podemos invertir en ello. Pero en este en particular es un tema al cual no hay tiempo, ¿no? El tiempo nos absorbe, nos consume, y si no intervenimos, bueno, tendremos muchas muertes. He dicho y he hecho mención de que el suicidio es el monstruo que más vidas cobra, y cobra vidas sin diferenciar raza, edad, clase social, religión, no distingue, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el hablar del suicidio en el adulto mayor es un tema importante porque estadísticamente es cierto que las estadísticas están más basadas en los adolescentes, en los jóvenes, porque son quienes tienen las tasas más altas, pero eso no quiere decir que nuestros adultos mayores no esté pasando, al contrario, está pasando, pero se ha dejado de ver y se ha dejado de observar esa parte, y por ende está pasando de forma como clandestina, llamándolo así. Entonces, para esta tarde me gustaría hacer la presentación
de unas diapositivas para que podamos ir revisando el tema juntos. No sé si se alcanza a ver por ahí, compañero. Apenas se está poniendo. Ya está. Ok, perfecto. Y bueno, ayer, como tú mencionabas, se hace la conmemoración al Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y bueno, entonces, para no dar más largo esto, me gustaría iniciar con el concepto. Posteriormente tocaremos factores, las sintomatologías, las características en particular en el adulto mayor y, por supuesto, cómo intervenir, ¿no? Porque más allá de conocer qué es y qué está pasando, también es importante saber cómo puedo yo intervenir. Y nos dice la Organización Mundial de la Salud, en el 2014 define el suicidio como todo acto por el que el individuo se causa a sí mismo un daño, con un grado variable de intención de morir, dice. Variable porque muchas veces el que se suicida no es tanto que se quiere morir, ¿no? Sino lo que quiere es dejar de sentir lo que está sintiendo, dejar de sentirse tal vez abrumado, triste, acomplejado, ¿no? No es tanto la finalidad de quiero morirme. Eso es algo que a veces se ha equivocado y se ha dicho, es que el que se quiere suicidar es porque realmente quiere la muerte. No, más allá de querer la muerte es su deseo de salir de esa situación en la que se encuentra, ¿no? Muchas veces ellos ni siquiera conocen el grado que tiene el método que van a hacer, ¿no? A veces lo desconocen, deciden, pero desconocen cuál es el grado letal. Esa forma es una forma de morir causada por la agresión misma. Es esta forma de morir con métodos drásticos en algunos casos, en otros casos son métodos que no están encaminados realmente a la muerte y eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque se hace una definición o una diferenciación entre el suicidio como tal y este parasuicidio, el suicidio silencioso, estas conductas agresivas que no están encaminadas realmente al suicidio, pero sí al hacerse daño, ¿no? Entonces, son mediante métodos que llevan o están encaminados a quitarse la vida, ¿no? O a agredirse. Y entonces aquí viene lo que es la ideación suicida, ¿no? Y son estas actitudes, estas que se componen de planes, de conductas, y que en algunos casos está relacionado con trastornos mentales, en algunos casos, no siempre. Y el trastorno más común en el suicidio puede ser la depresión, ¿no? Este sentimiento o esta tristeza mayor que permanece en los pacientes. Esta depresión muchas veces antecede a los actos suicidas. En algunas otras ocasiones no, la depresión no antecede, ¿no? Pero haciendo investigaciones en muchas ocasiones el suicidio está antecedido por esto, por la depresión. Entonces, las ideaciones suicidas son aquellas que empiezan a aparecer en el paciente y empiezan a aparecer del hecho de quitarse la vida, de cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué momento, ¿no? Y empiezan a aparecer estas conductas donde se empieza a despojar de cosas, donde empieza a despedirse, donde empieza a alejarse de amistades, ¿no? Como estos síntomas. Y entonces en las ideaciones se empieza a construir cómo va a ser. En algunas otras ocasiones, cuando hay una ideación suicida, no siempre se termina en el suicidio, pero eso no quiere decir que deje de ser importante o alarmante en el paciente. Si hay una ideación suicida, es necesario trabajarla y canalizarlo con un profesional de la salud mental. No es como, tiene ideación suicida y hay que quede. No, tiene una ideación suicida y hay que estar alerta. Es el momento de buscar ayuda, es el momento de retirar objetos o cosas con las que pueda dañarse, es el momento de cuidar a ese paciente. Y
La simulación suicida, como les decía hace un momento, es esta acción del suicidio que no llega a su fin. ¿Por qué? Porque no existe una auténtica intención de llegar a él. ¿Y cuándo pasa esto? Esto es más común, por ejemplo, en los adolescentes, jóvenes, lo que hoy conocemos como el cutting, ¿no? Que es este autolastimarse, cortarse, hacerse daño con algún objeto, y no precisamente estos chicos que quieren cortarse es que quieran el suicidio, no, son conductas que ellos están haciendo, por supuesto, por otra situación también que es necesario hablar en su momento, ¿no? El riesgo suicida, ¿qué es? Bueno, el riesgo suicida dice que es esta posibilidad de que una persona atente deliberadamente contra su vida. Por eso, cuando nosotros en el consultorio nos dicen, tenemos un paciente con riesgo suicida, bueno, alarma, hay que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque hay una ideación. ¿Por qué? Porque está tramando terminar con su vida. Entonces ese es el momento de trabajar con él. Este riesgo suele incrementar cuando hay el trastorno, como les decía, depresión, cuando hay un sentimiento de inferioridad, cuando se quiere descansar de lo que se está sufriendo, de lo que se está padeciendo, cuando hay amenazas. Entonces, todas estas situaciones llevan a que nuestro paciente se encuentre en riesgo. El parasuicidio son aquellas conductas donde el sujeto de forma voluntaria e intencional se produce el daño, ¿no? Cuyos procedimientos y motivaciones están propiamente dirigidas a producir el suicidio, ¿no? Se hace daño, ¿con qué finalidad? Bueno, acabar con su vida. No como estas conductas de cutting, donde realmente no se quiere llegar al suicidio, sino es una forma de desahogo. Pero en el parasuicidio sí son conductas que están encaminadas, ¿no? Y uno de los suicidios comunes en nuestros adultos mayores, por ejemplo, son los suicidios silenciosos. Y en estos suicidios silenciosos, tal vez los hemos escuchado, los conocemos un poco más, porque son estos pacientes que dejan, por ejemplo, de satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Nuestro adulto mayor deja de comer, deja de beber, deja de dormir, deja de continuar con el tratamiento médico en casos de que hay alguna enfermedad. Son estos pacientes que, si lo decimos en palabras coloquiales, se dejan morir, ¿no? Ya no hay deseo, no tienen ganas de nada, ¿no? Y se van haciendo o van teniendo conductas hacia el suicidio, pero de una forma silenciosa, no como el suicidio en un joven, en un adolescente, donde puede hasta llegar a tener conductas mucho más visibles, síntomas visibles. En este caso también es visible, pero es muy silencioso, ¿no? Y entonces a veces se adjudica a otra cosa y no necesariamente a que esté procurando el suicidio. Entonces, en los adultos mayores es necesario estar muy alerta porque ellos tienen rasgos o características muy distintivas a comparación de los adultos jóvenes o de los adolescentes o de los jóvenes cuando quieren suicidarse, ¿no? Las características son diferentes. Entonces, es por esa razón que es necesario estar muy al pendiente, estar muy alerta con ellos de qué está pasando, ¿no? Por ahí revisaba las estadísticas, pero escuchaba igual a un ponente que decía, las estadísticas al final también son mentira. Y decía, ¿por qué son mentira? Porque en muchas ocasiones, si teniendo una estadística tenemos niveles altos de suicidio, también imaginemos en estos casos que no están siendo registrados. ¿Por qué? Bueno, porque no se levantó el acta, porque la familia, con tal de que en el acta de defunción no dijera o especificara cuestiones de que era por suicidio, a veces la familia paga. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema tabú
porque no se habla. Entonces tal vez para la familia es vergonzoso saber y decir que su familiar murió por un suicidio, ¿no? Que se quitó la vida. Entonces, hay muchos casos que no están registrados y por eso este ponente decía, las estadísticas al final de cuentas no son totalmente ciertas, ¿no? Porque hay muchos casos que no están siendo registrados. Y eso es muy cierto. En diferente edad, con diferente persona, hay casos que no están siendo registrados. Y nos dice que para 1970 habían 554 casos de suicidio al año aproximadamente. Para el 91 este se incrementa, ¿no? Y se incrementa 4 veces más. Y entonces viene a haber un poco más de 2.000 casos, ¿no? Para el 2017 hay 6.494 casos, ¿no? Y de estos casos, el 25% corresponde a los adultos mayores. Es cierto que los hombres se suicidan de 2 a 3 veces más en las diversas edades, más que las mujeres, pero las mujeres lo intentan más. ¿Por qué? Bueno, porque el varón suele elegir métodos más drásticos o más directos para acabar con su vida. Y una mujer busca métodos menos drásticos, menos violentos para quitarse la vida. Entonces, las mujeres lo intentan más. ¿Por qué? Porque en ciertos intentos hay un fracaso, ¿no? Son encontradas, no hubo una funcionalidad en el método, ¿no? Y entonces por eso tenemos más varones que lo hacen, pero con más mujeres que lo intentan, ¿no? Las cifras comúnmente, como les decía, se centran más en revisar los datos a nivel de adolescentes y jóvenes porque son las tasas mucho más altas. Sin embargo, el 2011, en la encuesta que nos hace INEGI, nos dice que habían 300 fallecimientos de personas de más de 60 años. Entonces, el suicidio en nuestros adultos mayores sí está ocurriendo. No lo estamos viendo, por supuesto, no le hemos prestado atención, pero está ocurriendo. Y entonces es un tema que es necesario ser hablado y conversarlo, ¿no? Brindarles el apoyo, brindar la ayuda, brindar este tipo de espacios que nos beneficien para prevenir el suicidio, porque el suicidio es la única muerte que podemos prevenir. El resto de las muertes no las podemos prevenir, pero en esta sí tenemos mucho que hacer, ¿no? Nos dice que las tasas de suicidio en adultos de 60 a 64 años en el 2017 era 7.8 hombres por cada 100.000, ¿no? 1.3 por cada 100.000 mujeres, ¿no? Y para adultos arriba de 65 años era 9.5 hombres por cada 100.000, ¿no? Y 1.1 por cada 100.000 mujeres, ¿no? Nuestros datos son altos. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos que se utilizan actualmente para suicidarse son estas combinaciones o las sobredosis con hipnóticos, analgésicos y antidepresivos, ¿no? A veces se combinan estos medicamentos para generar un mayor impacto, para llegar al fin, ¿no? A quitarse la vida. Las armas de fuego, el ahorcamiento, estrangulaciones o sofocación, que estas dos, las armas de fuego y ahorcamiento, son más común utilizadas en los varones y el uso de medicamentos es más utilizado en las mujeres. También los otros métodos son los envenenamientos por cualquier tipo de sustancias o algún otro químico. Es por eso que cuando tenemos un paciente suicida, ¿qué pedimos, ¿no? A la familia? Bueno, retirar todos aquellos objetos que puedan ser de riesgo, ¿no? Si hay armas en la casa, hay que retirarlos. Si hay objetos punzocortantes, si hay medicamentos, es necesario retirarlo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el paciente puede hacer uso de estos objetos, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Bueno, los factores entran entre los factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, de experiencia. Hay muchos factores que nos llevan a que un paciente decida quitarse la vida, ¿no? Algunos de los factores predisponentes son
la estructura de la personalidad, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, alguien que sea dependiente, alguien que sea pasivo-agresivo, obsesivo. No necesariamente ellos, pero pueden ser algunos de estos, ¿no? Aprendizaje de respuestas en situaciones de tensión, aquellas personas que se estresan tal vez muy rápido o la parte de la frustración no la manejan. Cuando hay una predisposición biológica, aquí hay que hacer un paréntesis. No es necesariamente que porque si mi papá se suicidó por herencia, yo también lo voy a hacer. No. En esta predisposición biológica es porque en los casos de un trastorno mental en pacientes que han cometido el suicidio, probablemente haya una predisposición a nivel neurofisiológica o neuroquímica por el trastorno. Pero eso no quiere decir que hay una herencia en el sentido de el suicidio. Sí es cierto, porque me podrán decir, pero hay familias en las que se suicidó un integrante, se suicidó el otro, y hay varios, ¿no? Sí, pero aquí puede ser una cuestión aprendida, puede ser, hay que revisar también si a nivel de neurotransmisores, a nivel cerebral, hubo alguna alteración, pero no es tanto que estuviera encaminada al suicidio, sino a algún otro daño y que en alguna de las muchas opciones de escape del paciente, pues esa fue su solución, ¿no? Algún otro factor, lo que le decía, los trastornos mentales, que en este caso el más común es depresión, ¿no? Los factores contribuyentes, bueno, socioeconómicos, cuando a veces el paciente económicamente no tiene una buena posición, han sido despedidos del trabajo y por ende económicamente está yendo mal, la dinámica en la familia no es la más sana ni la más funcional, no hay actividades de recreación o laborales, no pertenecen a un grupo, por eso es importante pertenecer a un grupo tanto religioso, a un club social, a un grupo de amigos, a un grupo de familia, porque de alguna forma estos brindan el soporte. Y cuando no los hay, pues bueno, puede venir un sentimiento de soledad, ¿no? Formas de violencia o de maltrato. Conocemos nuestros adultos mayores que a veces son maltratados, sometidos a violencia. Entonces, estos factores son los que intervienen, ¿no? Cuando hay un daño a nivel orgánico, cuando hay enfermedades terminales y el paciente ha visitado tanto el hospital, ha sido sometido a cirugías en muchas ocasiones y de una o de otra forma en él hay un hartazgo de toda esa situación. Algunos factores que desencadenan también son la crisis de la propiedad, ¿no? Sabemos que vamos atravesando por ciertas etapas de la vida, ¿no? Dejamos de ser niños, pasamos a ser adolescentes, jóvenes, adultos intermedios, y llega la parte de la senectud, ¿no? Y entonces en cada etapa hay crisis que necesitan ser atravesadas y trascendidas para poder tener una mejor adaptación y un mejor desarrollo y una mejor evolución. Y entonces cuando no se tiene esta capacidad de adaptación, cuando hay una dificultad para atravesar esas crisis, bueno, entonces aparecen estas ideas probablemente suicidas, ¿no? El abandono, cuando se abandonan a estos adultos mayores, cuando hay violencia. También es muy común cuando se muere la pareja o mueren los hijos por alguna otra situación o empiezan a morir los pares, se le dice, ¿no? Las personas de su misma edad, su centro de amigos empiezan a fallecer, entonces viene este sentimiento probablemente de soledad. Cuando hay agudización de los síntomas, cuando hay una enfermedad que el paciente posee y conforme va pasando el tiempo, esta enfermedad se agudiza, esta enfermedad se vuelve grave, compleja, entonces el paciente no tiene el deseo de atravesar esas etapas en cuanto a la enfermedad y su opción es esa, ¿no? La dependencia, cuando hay abuelos ping-pong se le llama, ¿no? Estos adultos mayores
que rotan en la familia, ¿no? Y que pasan de un hijo a otro, de un nieto a otro. Y por supuesto para nuestro adulto mayor es molesto, ¿no? Es un poco incómodo y más si la familia está peleando, ¿no? Y te toca a ti, ahora tú y yo ya lo cuidé. Y entonces esta situación a nivel de dinámica familiar, cuando es compleja, cuando es insana, por supuesto al paciente la ideación suicida es su mejor camino, ¿no? Cuando hay ingreso a centros geriátricos y en los centros geriátricos, por supuesto, no hay una atención adecuada, por supuesto, el paciente vuelve a caer en esta situación, ¿no? Cuando hay historias de intento previo, pues también es estar alerta, porque el hecho de que ya lo haya intentado, no vamos a decir, ya no lo voy a volver a hacer, no, ya lo hizo una vez, alerta, probablemente lo vuelva a hacer, ¿no? Cuando transcurren fechas especiales con mucha carga afectiva, ¿no? Por ejemplo, que vino el aniversario de la relación, el cumpleaños de un hijo que falleció, el cumpleaños de la pareja, ¿no? Momentos de mucha carga emocional y bueno, son los momentos vulnerables, ¿no? El sentimiento de incomprensión, que puede ser real o imaginario, porque puede que nuestro adulto mayor esté sintiendo es que no me comprenden, mis hijos no me comprenden, mi pareja no me comprende. Y la familia puede decir, ¿cómo que no te comprendemos? Puede haber una incomprensión real o imaginaria, pero al final de cuentas, sea el tipo de incomprensión, se está haciendo un factor, ¿no? Cuando hay humillaciones sociales, cuando hay abuso de sustancias, también se vuelve otro factor para cometer el suicidio, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que pueden haber en nuestros pacientes, ¿no? En estos adultos mayores? Bueno, aparece la desesperanza, la agitación constante, sentimientos depresivos, duerme mucho o no duerme, come mucho o no come, viene la anedonia, esta falta de placer por las cosas, el mal humor, apatía, ya no hay interés. Si antes le gustaba ir con sus amigos, ahora ya no tiene interés, ¿no? Si antes era muy platicón, ahora ya no. Entonces, todos estos aspectos son los síntomas y hay que estar alerta. Es cierto que hay pacientes que no lo muestran, porque también hay este tipo de pacientes que, que no manifiestan los síntomas o no manifiestan conductas y por eso a veces la familia dice es que nunca nos dimos cuenta, ¿no? Pero hay otros pacientes que sí, es muy visible, es muy notable y entonces ahí es cuando tenemos que actuar, ¿no? Tenemos la necesidad de brindarles ayuda. Y aquí están estos rasgos distintivos que les hablaba y son estos que, por ejemplo, el adulto mayor realiza menos intentos de autolesiones. Si en el adolescente y en el joven vemos mucho el famoso cutting, el famoso hacerse daño, en el adulto mayor lo ves menos. Él no va a procurar el hacerse daño tal vez con una navaja, lo va a hacer menos, pero sí usa métodos más letales, ¿no? Sus métodos están bien planeados y bien dirigidos a la muerte, ¿no? Muestra menos señales de aviso, dichos actos son premeditados, es decir, lo reflexionó, lo pensó, lo planeó, sabía cuándo, sabía con qué, en qué momento, ¿no? Y puede adquirir la forma de suicidio pasivo, que era esto que les decía, el dejarse morir, ¿no? Entonces, podemos ver esto, ¿sí? Entonces, tenemos por ahí un adulto mayor cerca o estamos viendo esto en alguien cercano que ya no come, no duerme, entonces hay que estar alerta, ¿no? Y empezar a intervenir, ¿por qué? Porque puede ser un paciente en riesgo, ¿no? Tenemos algunos de los mitos sobre el suicidio. ¿Sí? Dime. Es que hubo un problema ahorita con la presentación y se salió la tuya. Ok,
Entonces, Dame chance entonces. sí. Ahí está ya. Ahí está. Ok. Algunos de los mitos que les decía, bueno, el suicida está decidido a morir, ¿no? Como les decía, esto es falso, no precisamente está decidido a morir. Lo que quiere es salir de su situación en la que está, de ese momento que le está abrumando, que le está hartando, de ese dolor que tal vez está sintiendo, ¿no? Porque sí tiene una ambivalencia entre vivir y dejar a las personas que están a su alrededor, y también tiene esta ambivalencia hacia la muerte, ¿no? Quien haya sido suicida alguna vez nunca va a dejar de serlo. Esto eh, es falso cuando se ha trabajado. Es decir, si un paciente es suicida, pero tiene un tratamiento psiquiátrico, psicológico, la familia colabora en todo esto, el paciente puede mejorar muchísimo. Van a regresar probablemente las ideas, sí, pero ya tendrá un mayor soporte y un mayor sostenimiento. Entonces podrá tener una vida larga, por supuesto. El otro de los mitos son las personas con trastornos mentales son suicidas. No todas. Aquí es falso porque no todas las personas con trastornos mentales son suicidas. ¿Por qué? Porque hay trastornos mentales que no terminan en el suicidio. Hay trastornos mentales que se llevan muy tranquilo y la idea suicida no es una opción. Entonces, no toda la persona que tiene el trastorno va a querer suicidarse, porque hay muchas personas que se suicidan y no tenían un trastorno mental, ¿no? La mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia. Esto es falso. Comúnmente muchos pacientes tienen estas conductas que alertan, ¿no? Que hacen que el otro se pueda dar cuenta, ¿no? Aun cuando algo muy curioso es que tienen un discurso estructurado. Por ejemplo, estoy harto de la vida, ¿no? Tal vez no lo está diciendo literalmente el me quiero suicidar, pero detrás de ese discurso, si nosotros empezamos a preguntarle cómo estás, has pensado en el suicidio, igual y te conteste sí, sí he pensado. Entonces, por eso es necesario poner mucha atención, ¿no? En el discurso, en las conductas, en qué está haciendo nuestro paciente, ¿no? Quien habla de suicidio no tiene la intención de cometerlo, ¿no? Esto es algo que escuchamos muy común, ¿no? Solo lo dice para llamar la atención. Si quisiera hacerlo ya lo hubiera hecho. No, si lo está diciendo es porque es un grito de ayuda, es un grito de auxilio. Entonces, con estas personas que lo expresan, bueno, hay que poner mucha atención. Hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. También es falso, ¿no? Creemos que el hecho de hablarlo tal cual, sin máscara, sin maquillar el tema, creemos que vamos a estimular al otro. No, hablarlo implica prevenir, hablarlo implica que el otro pueda darse cuenta de qué está pasando y entonces tal vez llegue a concientizar y buscar ayuda. Entonces, hablarlo es la mejor forma para prevenir. Esta tablita me gustó mucho, solo la voy a pasar rápido porque el tiempo nos consume y quiero llegar a un punto que es la intervención que podemos llegar a tener. Y en así como hay factores de riesgo, también hay factores de protección y que benefician y ayudan al paciente, ¿no? Por ejemplo, el que tengan actividades físicas nuestros adultos mayores, el que exista una atención personalizada, que tengan una buena alimentación, que se sientan funcionales, que puedan hacer actividades recreativas, que tengan grupos a donde puedan pertenecer, que tengan sus redes de apoyo, que puedan tener un soporte emocional, que puedan tener la motivación, son aspectos
que ayudan y fortalecen a que el adulto mayor tenga una vida funcional y una vida en la que pueda sentirse tranquilo, ¿no? Que tenga estas redes de apoyo, fortalecen la parte emocional en ellos, ¿no? Cuando no existen estos factores de protección, entonces caemos en estos factores de riesgo, factores que se van sumando y sumando y sumando, y bueno, al final terminan en estos trágicos eventos. Y entonces quiero que veamos esta parte de la intervención, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si usted me dice, ¿yo qué hago porque tengo un paciente o tengo un familiar que me estoy dando cuenta que tiene ideas suicidas? ¿Qué hago, no? Lo primero es preguntar. Lo primero que tú vas a hacer es preguntar, averiguar qué siente. Y aquí no es con preguntas rebuscadas, pero sí de forma delicada. Hacer las preguntas lo más directo, pero también teniendo un respeto y un cuidado, ¿no? Y por ejemplo, hacer preguntas de cómo estás afrontando en este momento lo que está pasando en tu vida, ¿no? ¿Has tenido estas ganas de darte por vencido? ¿Piensas en la muerte, tal vez? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Alguna vez pensaste en suicidarte? Y si el paciente te dice, sí, lo he pensado, ¿no? Entonces vienen estas preguntas, ¿has pensado con qué? ¿Has pensado cómo hacerlo? ¿Has pensado qué día? Porque eso nos da pauta a que el paciente o nuestro familiar puede empezar a abrirse, ¿no? Por supuesto que si el familiar con toda la confianza se abre a nosotros, por favor, evitemos el regañarlo, evitemos el decirle esta famosa frase de échale ganas, porque realmente le está echando ganas, está poniendo su mayor esfuerzo, pero ya no puede más. Entonces evitemos caer en el regaño, evitemos caer en el juzgarlo, porque entonces lo que vamos a hacer es que nuestro paciente se cierre, nuestro familiar ya no hable con nosotros. Alguien contaba un caso de un chico que se emborrachó, pero no estaba tan borracho porque sabía lo que iba a hacer, y entonces con la botella se corta las venas, ¿no? Y se corta las venas y alguien lo encuentra, ¿no? Y afortunadamente hay el auxilio y todo, ¿no? Y llegan los paramédicos, ¿no? ¿Y qué le dicen los paramédicos? Oye, si te querías suicidar, mejor te hubieras colgado de una viga, ¿no? Era mucho más fácil. No hagamos eso, ¿no? Desafortunadamente hay mucho personal que no está capacitado para intervenir. Y entonces, cuando el psicólogo llega a hablar con este paciente, el paciente le dice, ¿sabe qué? Estoy buscando la primer viga para colgarme, ¿no? Al paciente no le había pasado por la cabeza el suicidarse colgándose en una viga, ¿no? Pero el paramédico le dio la idea, ¿no? Es hasta absurdo esa situación, pero pasa, ¿no? Entonces, cuando nuestro familiar se esté abriendo, seamos empáticos, seamos comprensivos con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque están dándonos esa confianza, ¿no? Hacer la pregunta de ¿tienes objetos para hacerlo? Te dice sí, bueno, es el momento de empezar a retirar objetos. La otra parte, una vez que hemos preguntado y el paciente nos está diciendo sí, me quiero suicidar, entonces empecemos a ofrecer el apoyo. Lo primero es alentar al paciente a buscar ayuda. Necesita buscar tratamiento urgente, ya lo necesita. No es que vamos a esperar la siguiente semana, dentro de un mes, para ir a buscar ayuda, para que tengas tu cita con el psiquiatra, con el psicólogo. No, es ya, lo más pronto, ¿no? Se puede hoy mismo, pero hay que buscar la ayuda pronta, ¿no? Ofrecerle a la persona a buscar la asistencia y apoyo, porque a veces ni siquiera saben a dónde acudir, ¿no? ¿Y con quién tengo que ir? ¿Cómo tengo que ir, no?
Entonces le brindemos la oportunidad de decirle, bueno, vamos con tal persona, con tal profesional, ¿no? Le demos esa oportunidad. Alentemos a la persona a comunicarse, que hable, que tenga que decir lo que tenga que decir, ¿no? Seamos respetuosos, reconozcamos sus sentimientos, no la está pasando bien, ¿no? No seamos condescendientes ni sentenciosos, ¿no? Evitemos esto, ¿no? De hay personas que lo están pasando peor y no tienen esos sentimientos, tú tienes muchas razones por las cuales vivir, y viene otra vez el juicio, ¿no? En lugar de eso, podemos hacer preguntas de ¿qué te hace sentir tan mal, ¿no? Si en algún momento algo te hiciera sentir mejor, ¿qué sería, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy aquí para ayudarte. Dime qué puedo hacer por ti. Preguntas de este tipo porque le hacen saber al otro que hay alguien que está preocupado, ¿no? En este sentido, no prometamos de guardar su secreto, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan a la consulta, aquí hay un derecho de confidencialidad, yo no puedo violar esa parte, a excepción de que ustedes estuvieran en riesgo, ¿no? A excepción de que fueran pacientes suicidas o bien hubiera un riesgo a su contexto. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque necesitamos del apoyo de la familia. Con el paciente suicida no es solamente que el paciente suicida vaya a terapia, vaya y que vaya con su psiquiatra, no. La familia también necesita someterse al apoyo. ¿Por qué? Porque la familia de alguna forma va a ser también el soporte para este paciente. Si la familia no colabora, lo más probable es que este paciente no salga de ese problema. Si entonces dejamos al paciente solo y la familia diga, pues es su problema, entonces no solo es problema del paciente, es problema de la familia también. Evitemos que la persona consuma alcohol, drogas o alguna otra sustancia, porque esto predispone que el paciente en un momento de consumo, pues bueno, llegue a su fin. Y como les venía repitiendo, eliminemos todos los objetos peligrosos de la casa, ¿no? Quitemos medicamentos, objetos punzocortantes, tijeras, exactos, cuchillos, el rastrillo, todo lo que es objeto que sea de peligro. Si tenemos un arma en casa, la quitemos. Si hay lazos, los retiremos. ¿Por qué? Porque son objetos que se vuelven potencialmente peligrosos para el paciente. De esta forma podemos ayudar a nuestro paciente y, por supuesto, el tener el apoyo psicológico y psiquiátrico va a ser la mejor ayuda para ellos, junto a la colaboración de la familia. Para terminar, porque el tiempo ya nos ganó, solo me quedo con esta frase que me gustó y la he compartido en redes, y que dice: cualquier intento de suicidio debe ser considerado como una forma de enfermedad y debe ser remitido a un profesional de la salud mental. El hecho de que haya alguien con un intento de suicidio, con unas ideas, es un síntoma de alarma y hay que actuar ya, pronto. No es para mañana, no es para después, es en este momento porque realmente lo está necesitando. De esta forma, yo culmino mi presentación en esta tarde. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, estoy aquí a la orden. Bien, muchísimas gracias, compañera. Entonces, podemos darnos cuenta que bueno, el suicidio es un problema complejo en el que intervienen varios factores, ¿no? Tanto psicológicos como ambientales, sociales y biológicos, pero hay algunas causas muy bien determinadas que influyen en las conductas suicidas, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Entonces, la invitación que nos hace es, entiendo que es prestar atención en estos factores que son como la depresión, los dolores, fijarnos mucho en el aislamiento social y familiar, la violencia y el maltrato. Entonces, el sentido de vida, la esperanza y el apoyo social aquí toman una especial importancia, y sobre todo acabar con los prejuicios hacia las personas que piensan suicidarse, hacia las personas mayores, hacia las personas deprimidas o que cuenten con algún trastorno mental.
Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta en este momento, puede activar su micrófono y hacerla en estos momentos. ¿O algún comentario? Teníamos una por aquí, dice, ¿hay tratamientos o posibilidades con el suicidio silencioso? ¿Qué pasa con esto, por ejemplo, de ya la fragilidad del adulto mayor ya es mucha y el adulto mayor ya no responde a ningún tratamiento, ni psicológico, ni médico, porque ya están con enfermedades muy avanzadas, tiene una depresión muy grande, y dice muchas veces el geriatra, el psicólogo, el psiquiatra, todos juntos llegan a decir, ya no hay mucho que hacer por estas personas, ya lo ideal pues, es irse despidiendo, ¿no? Pero parece ser que cuando da esta, por ejemplo, él deja de comer, deja de tomar sus medicinas y ya no responde, ¿no? Entonces esto se parece mucho al suicidio silencioso. ¿Habrá alguna como posibilidad, es algo de tratamiento o qué se recomienda hacer con el familiar? ¿Qué se le recomendaría al familiar? Aquí lo más recomendable es el tratamiento tanatológico. Recordemos que si ya hay una enfermedad grave, terminal, si ya a nivel médico han dicho ya no hay más, es el momento de un tratamiento tanatológico. ¿Por qué? Porque, bueno, es permitirle también al paciente y al familiar poder cerrar los ciclos que tal vez hay pendientes, ¿no? Poder cerrar aquellas situaciones que se quedaron y que son necesarias trabajar. Entonces, ahí yo considero la intervención tanatológica tanto para el paciente como para la familia, porque recordemos que es un trabajo igual en conjunto, no solo es con el paciente, sino también es con la familia misma. Muchísimas gracias. Alfonso Aguilar nos comenta, muy buena presentación, muy interesante en estos tiempos adversos y felicidades. Gracias. Igual forma, Galia Padilla menciona, muchas felicidades por la psicóloga. Pienso que está muy desperdiciado el adulto mayor con tantas experiencias de vida. Hay, por ejemplo, de cómo podríamos rescatar estas experiencias del adulto mayor para prevenir las conductas suicidas. Decía por ahí que está muy desperdiciada las experiencias, menciona. Sí, está muy desperdiciado el adulto mayor con tantas experiencias de vida. Dentro de las actividades de prevención, por ejemplo, que leía un poco, decía esta parte de poder hacerlos parte de un equipo, ¿no? Es saber que dentro de una de las etapas de Erickson nos dice que esta última etapa es de sabiduría, ¿no? Y nuestros adultos mayores tienen muchas cosas para compartir para las nuevas generaciones. Entonces, creo que si pudiéramos tomar y trabajar en conjunto con ellos, podríamos sacar un muy buen potencial y tener muy buenos trabajos con ellos, ¿no? Desafortunadamente se ha dejado a un lado, ¿no? Y no se le ha puesto como que la importancia, el interés y el trabajo adecuado, y entonces por eso es como una población que está ahí y ya, cuando realmente hay mucho, mucho que hacer, ¿no? En favor de ellos y en favor de nosotros también, por supuesto, al aprovecharlos a ellos, ¿no? Hay mucho que hacer. Bien. Y con este confinamiento, ¿hay alguna como cuestión de prevención especial o específica que haya cambiado o alguna que se haya inventado nueva? ¿Algún método de prevención? Sí, o sea, ¿cómo podemos manejar la prevención dentro de este confinamiento? La prevención, bueno, lo que ha cambiado, por ejemplo, ahora y que me tocó en algún momento tener algunos pacientes, igual adultos mayores, que a ellos les afectaba mucho, era la parte de no tener la oportunidad de salir, porque eran pacientes que solían salir mucho, que iban a pasear, que trabajaban. Entonces,
los hijos, al ver que eran una población en riesgo, pues optó por mantenerlos en casa, mantenerlos resguardados, con el mayor cuidado. Pero por supuesto esto les impactó demasiado y que a mí me buscan en momentos de crisis precisamente, ¿no? Porque ya no sabían qué hacer con ellos porque se estaban deprimiendo, lloraban mucho. Entonces, ahora sí nos afectó, por ejemplo, esta parte de tener que estar resguardados, pero viene la parte de la adaptación, tener que buscar e innovar dentro de nuestro espacio para poder salir de esta situación, que aun cuando ya nos han dado, el semáforo ha cambiado, aun cuando nos dan pauta ya esta nueva normalidad, pues bueno, hay situaciones en las que seguimos cuidándonos y tenemos que seguir haciéndolo porque el virus sigue estando ahí, por ejemplo, ¿no? Sigue estando presente. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado aquí en este caso es tener que buscar actividades que podamos desarrollar en casa, ¿no? Actividades que podamos desarrollar y pues aprovechar este medio que estamos usando ahora, ¿no? La parte de la tecnología, utilizarlo, explotarlo más de lo que lo hemos explotado hasta ahora. Bien, muchísimas gracias. Galia Padilla nos comparte que una amiga adulta mayor que quiso mucho se suicidó. Es algo que le ha costado mucho superar. Comenta que gracias por educarnos, por compartir esta información después. Para compartir la información después. Y también nos comenta... Claro. ¿Mande? Claro, no, es bueno también que si todavía sigue la afectación, pueda buscar ayuda como para poder trascender con esa situación. Tiras para irlo superando poco a poco, ¿no? Claro. Sí. Nos comenta Lorena si se puede ayudar al adulto mayor con algún tipo de terapia psicológica y o ocupacional y felicita excelente presentación. Sí, la terapia psicológica, las terapias ocupacionales son las técnicas que se recomiendan al final de cuentas. Por supuesto, si es un paciente suicida, ha intentado en varias ocasiones, se llega al psicólogo, el psicólogo también tiene la obligación de canalizar con psiquiatría. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de la ayuda farmacológica de forma obligada, ¿no? Lo vamos a tener que necesitar. Entonces, el apoyo psicológico y psiquiátrico es primordial en ellos y por supuesto estas actividades ocupacionales también son otras de las técnicas que podemos tener con ellos. Y comenta Lisbeth Alonso, me surge la duda de qué pasa cuando la persona en cuestión no tiene la disposición para hablar de sus ideas suicidas, ya sea por vergüenza o por temor de ser juzgado. Claro, esto suele pasar mucho, ¿no? Porque tenemos pacientes que se les hace la pregunta muy directa, ¿no? ¿Has pensado en el suicidio? Y lo niegan, ¿no? No, ¿cómo crees? Nunca, ¿no? Y es por eso de estos pacientes que no tienen. Aquí la parte es también darnos cuenta cómo nosotros estamos llegando a él, ¿no? Cómo estamos preguntando, cómo está siendo nuestra relación con él o con ella, ¿no? Porque si nuestra relación está siendo un poco conflictiva, por supuesto el otro no lo va a hacer, ¿no? Aquí podemos echar mano de las personas más cercanas a esta persona, ¿no? Si esta persona tiene un amigo, un familiar al que es mucho más cercano, nos hemos dado cuenta que tiene mayor confianza, bueno, permitir que sea esa persona tal vez la que pueda indagar sobre ese tema y que sea él o ella quien lo motive a buscar ayuda. Sabemos que como personas a veces tenemos mayor inclinación a abrirnos y a tener mayor confianza con ciertas personas. Entonces, que sean estas personas de su núcleo más cercano, de su núcleo de mayor confianza, quien se acerque a preguntar y también a proponerle la ayuda. Bien, muchísimas gracias, compañera. Y si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat
o puede abrir su micrófono y preguntarle abiertamente. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces con esto damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias a la compañera Ana Islas y esperamos poder seguir colaborando. Y felicitaciones por su ponencia y por todo su trabajo. Y a nosotros nos pueden seguir, los invitamos a nuestra próxima plática el próximo viernes a las 5 de la tarde. Igual pueden seguirnos en el Facebook como Cátedra del Adulto Mayor. En la descripción del video les dejamos un link donde pueden suscribirse a nuestras próximas pláticas. Los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Facebook para que puedan enterarse cuál es la liga para la siguiente sesión. Y bueno, pues cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense por favor y lávense las manos. Y por favor, quédense en casa, sean felices. Hasta pronto y muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.